Vamos a seguir con nuestro curso sobre sociedad y educación con un breve clip sobre el concepto de competencia, un concepto que se ha puesto realmente muy de moda en el ámbito educativo. Antes de comenzar me gustaría hacer una precisión. La palabra competencia en castellano y en otras lenguas románicas designa dos conceptos diferentes. Por una parte, capacidad, que es el concepto que vamos a utilizar aquí, pero por otra parte también designa competencia en tanto concurrencia, en tanto el efecto de competir. Y en este sentido, el término competencia es muy habitual en economía. He de dejar claro que en otras lenguas, sobre todo en las lenguas anglosajonas, no funciona esta dualidad. Y por lo tanto no tiene sentido, no tienen sentido en general aquellas críticas al concepto de competencia que confunden su sentido, la noción de capacidad con la noción de concurrencia. Esto también suele ser habitual en una literatura educativa y creo que no merece más comentario. Bien, como ya dije en el clip anterior, el concepto de competencia se introduce de una manera potente en el ámbito educativo a partir del informe de Jacques Delors, encabezado por Jacques Delors de la UNESCO, que en castellano se suele traducir como educación hay un tesoro dentro o hay un tesoro escondido, aunque el término inglés es learning, es decir, aprendizaje. A lo largo del curso van a ver ustedes también cómo el concepto aprendizaje poco a poco ha ocupado el centro del escenario sobre la reflexión educativa, desplazando al concepto de enseñanza. El concepto de competencia aparece, por decirlo así, en el ámbito científico, de la mano de la lingüística de Noam Chomsky. La idea de Chomsky es bastante fácil de entender. Hablar una lengua no es disponer de un repertorio de conocimientos, sino que es, en definitiva, tener una capacidad. Todas las personas que han estudiado, por ejemplo, las declinaciones del latín o las conjugaciones verbales del latín o incluso las largas listas de verbos irregulares en inglés, se dan cuenta que por más que dominen, por ejemplo, las declinaciones del latín, no son capaces de articular ninguna frase en latín, ¿no? Bien, esta idea de que en definitiva hablar una lengua o entender una lengua es, como diría el segundo Wittgenstein, participar de un juego, es decir, poderse desempeñar dentro de una serie de reglas. Esta es la noción básica que determina, por ejemplo, la manera más actual como se enseñan las lenguas, es decir, con procesos de haciendo que el individuo en definitiva asuma este juego de reglas, esta disposición a simular situaciones y no ya memorizando largos repertorios de conocimientos. Pues bien, a partir de esta reflexión sobre la enseñanza de lenguas y en el marco de la lingüística de Chomsky aparece la noción competencia, pero que tiene inmediatamente un gran desarrollo en otras disciplinas científicas. Piensen, por ejemplo, en la aplicación que hizo Dale Hymes del concepto competencia en el marco de la sociolingüística. El uso de la competencia cognitiva en el caso de Jean Piaget, del pedagogo Jean Piaget o psicopedagogo Jean Piaget. También utiliza el concepto competencia, la psicología social de Jean-Claude Lévi-Strauss, la competencia de los miembros de un grupo de Harold Garfinkel o incluso
la competencia en sociología de la educación, que viene de la mano de los últimos escritos de Basil Bernstein. Como pueden ver, por tanto, y como decía el mismo Bernstein, el concepto competencia está llamado a ser uno de los conceptos estrella de las disciplinas, de las ciencias sociales y humanas en la actualidad. Para aclarar un poco esta diferencia que ya apunté entre competencias y conocimientos, me gustaría referirme a una distinción introducida por Nicolas Georgescu-Roegen. Nicolas Georgescu-Roegen era un científico realmente prodigioso que desarrolló estudios de matemáticas, de estadística, de economía, es decir, un hombre con una gran capacidad. Su obra más conocida es La ley de la entropía y el proceso económico, una obra de comienzos de los años 70, en la que plantea el uso de la segunda ley de la termodinámica, del principio de entropía, y su aplicación en los procesos económicos. Es el origen de la denominada economía del medio ambiente y que ahora se ha popularizado con nociones como sostenibilidad o desarrollo sostenible. Bien, en este libro de Nicolas Georgescu-Roegen, y tal vez por esta preocupación del autor por la matemática y por la estadística, introdujo unos capítulos previos, introductorios, de tipo metodológico, donde aporta esta distinción de conceptos aritmomórficos y conceptos dialécticos. La idea de Georgescu-Roegen es que en la ciencia tenemos tanto conceptos aritmomórficos como conceptos dialécticos. Los conceptos aritmomórficos son aquellos que tienen forma aritmética, es decir, podemos expresarlos con un número. La mayor parte de los conceptos científicos son aritmomórficos. Podemos calcular con ellos. Por ejemplo, piensen ustedes en el peso, la velocidad, la aceleración, etcétera, etcétera. Bien, la idea de Georgescu-Roegen en este texto es que no podemos reducir los conceptos científicos a conceptos aritmomórficos. Esta restricción es la que él califica peyorativamente como aritmomanía. Hay conceptos que son conceptos científicos, pero que no se pueden concebir en una escala de números reales. Y pone como ejemplo el concepto vida. Vida es indudablemente un concepto científico. De hecho, hay una disciplina científica que es la biología. Pero vida nadie podemos decir que tiene 3,5 o 5,6 de vida, salvo que estemos jugando a un videojuego, pero esto naturalmente no es el caso. En el ámbito de la ciencia tenemos claro qué organismos están vivos, tenemos claro qué organismos no están vivos, pero la frontera entre una cosa y la otra es, por decirlo así, una frontera borrosa. Existe una línea de sombra. Determinados organismos, por ejemplo, piensen ustedes en determinados líquenes que están bajo la capa de hielo. Bueno, podríamos plantearnos si están vivos o están muertos. Ha pasado lo mismo en los debates inacabables sobre el comienzo de la vida humana o sobre el final de la vida humana. Es decir, muchas veces las determinaciones que hacemos se muestran al cabo de un tiempo inservibles. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que esta joven que aparece en la foto se llama Audrey Marsh y padeció un proceso de congelación mientras hacía excursionismo en las montañas catalanas. Audrey pasó varias horas literalmente muerta.
con su corazón parado y sin ninguna actividad cerebral. Afortunadamente fue recuperada en un hospital catalán. Bien, en este caso, ¿cómo diríamos que estaba Audrey en este momento de suma congelación? ¿Estaba viva o estaba muerta? Bien, es por eso que Julius Kurregen habla de conceptos dialécticos, porque en determinados momentos, en esa línea de sombra, podríamos decir una cosa y la contraria, es decir, podríamos decir que en ese momento Audrey estaba viva y estaba muerta. Bien, voy a utilizar esta distinción de conceptos aritmomórficos y conceptos dialécticos para proyectarla en la distinción entre conocimientos y competencias. Podríamos decir que las competencias son conceptos dialécticos, es decir, rodeados de una línea de sombra, mientras que los conocimientos son conceptos aritmomórficos que podemos proyectar sobre una línea, sobre la línea de los números reales. Vamos a pensar un poco en competencias. Por ejemplo, una competencia sería saber nadar o saber montar en bicicleta. Si ustedes se dan cuenta, estos comportamientos son, por así decir, comportamientos moleculares. No los podemos descomponer. Igual que, por ejemplo, la molécula de agua, que en su estado natural es líquida, si la descomponemos en átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno, nos daremos cuenta que sus características han cambiado radicalmente, porque en estado natural estos dos gases, estos dos elementos son gaseosos. Sin embargo, en su combinación nos producen un elemento líquido. Bien, algo así sucede con las competencias. Si ustedes piensan en saber nadar o en saber montar en bicicleta, se darán cuenta que realmente son difíciles de descomponer. No se trata de mover un brazo, mover un pie, no, se trata de hacer todo eso junto. Y por eso estos ejemplos de competencias tienen características, ya digo, moleculares. Nadie puede aprender a nadar fuera del agua, o no se puede montar en bicicleta si al mismo tiempo no guardamos el equilibrio y no nos impulsamos con los pies. Bien, me gustaría ahora recordar esta idea de Nicholas Georges Kurregen sobre conceptos dialécticos, conceptos que estaban rodeados de una línea de sombra. Si ustedes recuerdan cuando aprendieron a nadar, probablemente pues sería en un curso en el que, cuando ustedes eran pequeños, cuando un instructor probablemente los lanzó a una piscina y ustedes comenzaron a bracear. En ese momento podríamos decir que ustedes sabían nadar, no sabían nadar. Bueno, pues nos encontramos en esa línea de sombra. En ese momento, digamos, propio de toda competencia, de toda capacidad, donde es muy difícil determinar si el sujeto dispone o no dispone de la capacidad. Me gustaría también hacer una pequeña reflexión, además de esta determinación del concepto de competencia. Me gustaría hacer una pequeña determinación, un pequeño comentario sobre la diferencia entre competencia y conocimiento. Fíjense usted, por lo que respecta a su evaluación, fíjense ustedes que la evaluación de conocimiento siempre es, por así decir, a posteriori. Si, por ejemplo, a alguien le preguntáramos las capitales de los estados latinoamericanos, bueno, pues le daríamos un tiempo, rellenaría un pequeño test, un pequeño examen, y después podríamos poner una nota simplemente como la proporción entre los aciertos y el conjunto del total de las capitales posibles, ¿no? Esta es la manera como tenemos habitualmente de evaluar muchos exámenes de conocimientos. Sin embargo, cuando hablamos de competencias, la evaluación debe ser un poco distinta, porque piensen ustedes en estos dos ejemplos, no es preciso que una persona haga un gran trayecto nadando
para que confirmemos que sabe nadar. Muchas veces incluso la mera disposición de lanzarse a la piscina y comenzar a bracear, ya nos podemos dar cuenta que sabe nadar. Lo mismo sucede con ir en bicicleta. Simplemente con que el sujeto coja la bicicleta y comience a pedalear, ya nos daremos cuenta que sabe nadar, ir en bicicleta. Piensen en cualquier otra capacidad, por ejemplo, jugar al ajedrez. No es preciso concluir la partida para saber que una persona sabe jugar al ajedrez. Esto quiere decir que la evaluación de competencias no tiene que seguir las pautas habituales de la evaluación de conocimientos. Muchas veces, simplemente con el primer gesto, ya nos damos cuenta que el individuo dispone de la competencia en cuestión. Incluso podríamos decir que quien más sabe que dispone de la competencia es el propio sujeto. Es decir, aquel que se lanza a la piscina o quien que comienza a pedalear es porque está convencido que dispone de la capacidad de nadar o de la capacidad de ir en bicicleta. Bien, gracias por su atención en estas reflexiones sobre el concepto de competencia y les invito a que continúen con el curso sobre sociedad y educación. Muchas gracias.